Muy buenas tardes. Una vez más les doy la bienvenida a todos ustedes a este nuevo encuentro cultural. Hemos realizado durante este año tan especial de pandemia y de cuarentena durante mucho tiempo, hemos realizado una temporada cultural online con cinco ciclos de encuentros culturales diferentes con distintos temas, desde el primero, cuando comenzamos en abril con el fin de la Segunda Guerra Mundial, luego tuvimos el de crisis en la historia de Chile, luego los 500 años de Magallanes, y ahora estamos terminando este encuentro cultural o ciclo de conferencias, el arte en las culturas. Y durante todas estas conferencias, todos estos encuentros culturales, han participado 17.780 personas, lo cual es increíble, nos sorprende y nos alegra profundamente y sobre todo nos motiva a seguir entregándole muchas actividades culturales de parte de la Universidad Andrés Bello. Todas estas conferencias están grabadas y están en nuestra página web. Ustedes pueden verlas, revisarlas y ahí pueden ver cada una de ellas. También quiero aprovechar de invitarlos a dos actividades próximas. Ya comenzamos el viernes con el ciclo de cine italiano, que será todos los viernes, se sube una película y que queda disponible durante el fin de semana. Esta actividad la estamos realizando junto con la Embajada de Italia. Y lo segundo es un concierto de 4 saxofonistas austriacos y que el jueves 5 de noviembre darán un concierto en vivo para nosotros desde Austria. Así que quedan invitados para que puedan ver estas actividades dentro de muchas otras. Y para el tema de hoy, que es un tema tan interesante y importante, cómo soñamos la ciudad del futuro, cómo es la ciudad que nosotros queremos, su urbanización, hemos invitado al decano del campus creativo de la Universidad Andrés Bello, Ricardo Aguaguat, para que pueda él darnos esta conferencia. Ricardo es arquitecto de la Universidad Católica, hizo un máster en gestión urbana en la Escuela Nacional de París y ha sido parte de grandes proyectos urbanos en Chile. Así que muchas gracias, Ricardo, por tu tiempo, por todo lo que has preparado esta conferencia para nosotros, y los dejo entonces con Ricardo para que disfrutemos y aprovechemos de este interesante tema. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias también por esta invitación tan relevante y que me enorgullece mucho, naturalmente, no solo por el honor de estar acá, sino que también por tener la oportunidad de compartir con ustedes algunos de estos temas que me parecen tan importantes, ¿no es cierto? Me imagino que se ve bien la pantalla, así es que voy a poner este cronómetro ahí. La presentación que voy a hacer hoy día se llama, o la titulé, Utopías urbanas de la ciudad soñada a la realidad construida. Como bien dijo Felipe, yo soy Ricardo Aguaguat, soy arquitecto y soy decano del campus creativo de nuestra universidad. La pregunta que quiero hacer en este momento es, la pregunta que quiero hacer, o la pregunta sobre la cual quiero construir esta presentación es, ¿qué es la utopía? Pero mucho más aún, ¿cuál es el rol de la utopía en la construcción de la ciudad? Todos sabemos que utopías existen utopías políticas, utopías sociales, etcétera, etcétera, y también existen utopías urbanas. La pregunta es, ¿sirven? ¿Son solo una divagación intelectual que no conduce verdaderamente a la mejora o a la construcción de la ciudad, o tiene una importancia relevante en trazar un camino y en definir un trayecto hacia una ciudad que sería mejor que aquella en la cual vivimos? Primero, creo que es importante que nosotros definamos qué es lo que es utopía.
Utopía es, como sabemos, esta es una definición de la Real Academia, un plan, un proyecto, una doctrina o un sistema deseables que parecen de muy difícil realización. Pero es la segunda acepción la que me parece que es más relevante para lo que vamos a discutir hoy día. Es una representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano. Y cuando nosotros leemos ahí de una sociedad futura, tenemos que subentender también que estamos hablando de una ciudad futura en la cual esta sociedad futura habita. Y por lo tanto, el componente proyecto de ciudad es muy relevante. Y la imagen que acompaña esta lámina, ustedes saben, es Utopía de Tomás Moro, publicada en el año 1516, que da inicio a esta manera de entender el pensamiento sobre la ciudad. Hasta ahora, hasta ese momento, hasta principios del siglo XVI, cuando Tomás Moro escribe esto, existía la realidad de la ciudad y el proyecto de la ciudad, pero no necesariamente la utopía de la ciudad, el sueño de la ciudad. Y hay un par de cosas que vale la pena mencionar de esta imagen que acompaña la publicación. La primera cosa es que la utopía de Tomás Moro es una isla. Por lo tanto, podemos inferir de una cosa como esa, el que una ciudad ideal como esta, con las características de la cual él dota a su utopía, no puede coexistir con la realidad mundana llena de defectos en la cual a él le toca vivir. Es una cosa bastante singular. La utopía es una isla completamente aislada y rodeada de agua. La segunda cosa es que nosotros en realidad asistimos en este libro a una descripción de esta sociedad y por lo tanto de esta ciudad perfecta, pero al mismo tiempo y de forma velada estamos asistiendo a una crítica de la ciudad en la cual Tomás Moro vive, de la realidad social en la cual Tomás Moro vive, injusta, inequitativa, ¿no es cierto?, compleja, etc. Y la tercera cosa que querría mencionar es la traducción del título que acompaña a esta utopía de Tomás Moro. Ahí está en latín, puesto ahí abajo, pero lo que me parece a mí interesante es que traducido suena como el librillo verdaderamente dorado, no menos beneficioso que entretenido, sobre el mejor estado de una república y sobre la nueva isla de utopía. Es sobre el mejor estado de una república. Lo que estamos asumiendo de la publicación de Tomás Moro es que él cree que a pesar de que las cosas en el mundo en el que él le toca vivir están mal, podrían estar mucho mejor. Y la forma en la cual podrían estar mucho mejor es entendiendo la propuesta que él trae a colación en su libro. Pero también tenemos que entender que no solo existe la utopía, sino que la distopía, es decir, la sociedad imaginaria bajo un poder totalitario o una ideología determinada, según la concepción de un autor determinado, naturalmente, que sería lo opuesto a la utopía. Y ambas cosas, utopía y distopía, marcan de manera muy significativa el progreso y cambio de la ciudad, porque son anticipaciones, son maneras en las cuales los autores, los intelectuales, los artistas, los pensadores tienen la facultad de traer a tiempo presente sueños, imágenes o incluso pesadillas de el futuro de una ciudad en la medida, ¿no es cierto?, en que tomamos un cierto camino de desarrollo u otro. Y ambas cosas tienen un impacto muy profundo en el progreso de esta ciudad, porque marcan el inconsciente colectivo y definen un horizonte, tanto porque queremos aproximarnos a ese horizonte o bien porque queremos escapar de él. Hay una primera pregunta sobre la cual creo que hay que debatir o al menos reflexionar. Voy a irme al pasado, voy a irme a los primeros milenios antes de Cristo, con esas primeras ciudades que se están formando en el Medio Oriente, básicamente, ¿no es cierto?, lo que se conoce como la fértil Media Luna. Pero es muy relevante para el problema de la utopía. La ciudad cuando nace, ¿es espontánea o es creada? Uno podría tender a contestar de manera relativamente fácil que la ciudad nace de forma espontánea, en el cruce de caminos, donde se acumulan vías, donde el comercio es más relevante, donde hay más recursos, etc. Pero la verdad sea dicha, prácticamente desde el segundo milenio antes de Cristo, al menos en Egipto y en Mesopotamia, somos testigos de ciudades creadas, es decir, de ciudades que se piensan antes de construirse. Ciudades en las cuales media antes de materializarla un proceso racional para definir un ideal. Evidentemente aquí no estamos hablando de utopía, pero sí estamos hablando de un ideal de ciudad anterior a la obra. Y esta es una cuestión que me parece que es muy importante. Este debate permanente entre, o esta coexistencia entre la ciudad
espontánea, agregativa, sin plan, en el que el total es solo la suma de las partes, versus la ciudad planeada, pensada, que se aproxima progresivamente a un ideal racional. Y esto nace, como les decía, en los primeros milenios antes de Cristo. Ya en el segundo milenio en Egipto y en Mesopotamia existen ciudades planeadas, proyectadas, como por ejemplo la que vemos ahí en la imagen. Esa es la ciudad de Tel el Amarna, la villa de los trabajadores de Tel el Amarna, la capital de Akenatón. Una ciudad que se construye para que ahí vivan los trabajadores y los obreros y los operarios que van a construir la ciudad capital de este faraón. Es evidentemente una ciudad planificada. Esto no es el resultado del azar, no es solamente el resultado de la agregación. Entonces, estamos hablando de que en el segundo milenio ya tenemos ciudades de este tipo. Pero además, si vemos esta imagen que estoy mostrando aquí abajo, ese círculo con esa cruz que aparece a mano izquierda abajo, y yo les cuento que ese es el jeroglífico que representa a la ciudad en el mundo egipcio faraónico, hay varias cosas que podemos definir, como por ejemplo que para ellos la ciudad no es un caos agregativo de crecimiento solamente espontáneo. Ahí obviamente en esa imagen nos están diciendo ellos que para la ciudad, para esta manera de entender el mundo, es proyecto. Y ese es un proyecto que tiene un límite, un borde, el límite es evidente, todas las ciudades del mundo antiguo son amuralladas, pero al mismo tiempo tiene una geometría preestablecida con dos ejes importantes que se cruzan. No hay azar en esa visión jeroglífica de la ciudad. ¿Y por qué no hay azar? Por una cosa que me parece que es muy importante decir. En el caso de todas las civilizaciones del mundo antiguo, de una parte muy significativa del mundo antiguo, su base económica principal es la agricultura. Viven de la agricultura. Y por lo tanto, como ocurre en casi todas las civilizaciones cuya base económica principal es la agricultura, la deidad principal es el sol, que posibilita con sus ciclos, con sus cambios de estación, con sus movimientos a lo largo de la bóveda celeste diarios y anuales, posibilita las estaciones, posibilita la cosecha, posibilita todos los ciclos de la agricultura. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando estas civilizaciones quieren o aspiran a coordinar la obra humana sobre el plano de la tierra con el ciclo de su Dios principal en el cielo, eso los mueve lentamente a adoptar una geometría ortogonal. Ortogonal quiere decir de ángulo de 90 grados, porque es la manera en la cual su ciudad puede orientarse con respecto a los ciclos del Sol, toda vez que queda alineada con los puntos cardinales norte, sur, oriente, poniente, y por lo tanto también con el ciclo del Sol, que como ustedes saben, sale por el oriente, tiene su cenit en el norte y después se pone por el poniente, que se llama así por eso mismo. Por lo tanto, la geometría ortogonal, la geometría del ángulo recto, no es otra cosa en este mundo antiguo que una voluntad de darle una forma a la obra humana, y muy especialmente a la obra humana por excelencia, que es la ciudad, que permita coordinar, orientar la posición y la forma de esta ciudad sobre la tierra, de modo que se coordine con el ciclo del sol en el cielo. Pero no es solo eso. También tenemos acá la ciudad de Caún, también en el Egipto antiguo, segundo milenio antes de Cristo, otra ciudad que evidentemente es planeada antes de ser construida. Ninguna ciudad tiene esta forma que ustedes están viendo ahí, si es solo espontánea, en la cual también está orientada y alineada con los puntos cardinales, pero no es solo eso, también es una ciudad que nos evidencia cómo esta geometría permite cuestiones como la segregación urbana. Fíjense cómo en esta ciudad hay un gran muro que la divide por la mitad, ¿no es cierto? Este muro de acá es el muro perimetral, el muro que la defiende de lo que está afuera, pero esto es un muro interior y divide un área donde hay grandes viviendas con espacios importantes, con aire, con una relativa soltura, pero al sur de ella hay viviendas apretadas, compactas, sin espacio y aglomeradas. Es decir, estamos hablando de los grandes dignatarios versus el mundo obrero que se apiña ahí debajo. Estamos hablando de una ciudad segregada por un muro. Nosotros que nos quejamos, con justa razón, de la segregación de la ciudad de Santiago. Ahora, permítame detenerme un segundo. ¿Por qué estoy contando eso? Esto. Es evidente que esto no puede ser llamado utopía, pero en realidad lo que estoy intentando hacer es trazar una línea que permite comprender desde el mundo antiguo cómo es posible que la ciudad
antes de construirse, se piense primero. Y estoy eligiendo una manera de pensarlo, que es lo que llamamos la grilla ortogonal, es decir, la retícula de ángulo de 90 grados, para explicar cómo de una civilización a otra, este ideal, por distintas razones, este ideal se va transmitiendo y termina consolidando una manera de entender la ciudad. Aquí estamos en Grecia, ¿no es cierto? Hemos abandonado el mundo del Mediterráneo oriental, hemos abandonado estas ciudades teocráticas, ¿no es cierto?, que tienen en su centro a una autoridad que es mitad hombre, mitad Dios. Y estamos hablando de la democracia griega. Pero también estamos frente a una ciudad, esta es Selinonte, una ciudad que tiene la misma grilla ortogonal, es decir, la misma grilla geométrica, que en este caso se llama trazado hipodámico, así se llama en el caso de Grecia. ¿Por qué ocurre esto? Porque mientras que en el mundo oriental la ciudad tenía este patrón de grilla ortogonal para coordinar, como les decía, la obra humana con el ciclo del sol mediante la orientación, es decir, mediante la ubicación de la ciudad de modo que coincidiera con los puntos cardinales, en el caso griego aspira a otra cosa. Aspira en primer lugar a ser una herramienta de colonización del borde del Mediterráneo. Ustedes saben que las ciudades-estado griegas salen a conquistar el Mediterráneo para establecer unas redes comerciales, y cuando tienen que hacer eso, fundan ciudades por todo el borde del Mediterráneo. Y cuando fundan ciudades que son hasta ahora muy conocidas, ¿no es cierto? Nápoles, Marsella, Barcelona, etc. Y cuando las fundan, lo que hacen es que eligen un trazado, una manera de dibujarlas en el suelo que les haga sentido. Todo echan mano a este desarrollo de la grilla ortogonal en el mundo oriental, pero esta vez por otras razones. Aquí en el mundo griego lo que de verdad persiguen es la voluntad de imponer un orden racional sobre el caos, que es una gran aspiración naturalmente de la mente griega. Es un patrón de colonización, pero al mismo tiempo es la voluntad del orden racional que se impone a lo aleatorio, a lo que es resultado de la casualidad, a lo que es resultado del desorden. Y eso mismo termina luego en Roma, que también tiene una misión relevante, dado que Roma, ustedes saben, conquista prácticamente todo el mundo antiguo y tiene que conquistar, manejar y administrar un gigantísimo territorio. Y la manera que tiene, además naturalmente de su ejército, de hacer eso es fundar ciudades que sean no solo puntos de control de territorios potencialmente sublevados, sino que mucho más que eso, embajadores de la civitas romana, es decir, de una forma de vida. La ciudad romana, a pesar de que estamos hablando de una urbe que también tiene la misma grilla ortogonal de la que hemos estado hablando desde el caso del Mediterráneo oriental, es al mismo tiempo una manera en la cual Roma lleva a los territorios conquistados su forma de vida y su cultura, mediante una serie de recintos y de instituciones y de edificios que las albergan, que transmiten esta forma de vida. Las termas, los baños, los acueductos, los templos, etc. Pero entonces tenemos una forma geométrica, la grilla ortogonal que he mencionado, que viene desde el mundo oriental, por las razones también que comenté, que pasa a Grecia y que en Grecia adquiere otra lógica y que luego pasa a Roma y se mantiene muy similar. Algunas diferencias, por supuesto, pero muy similar, pero cada vez por una razón levemente distinta, ¿no es cierto?, sirviendo a objetivos diferentes. El ideal formal de la ciudad que responde a lógicas diferentes. Pero aquí vale la pena detenerse por primera vez en nuestra exposición, ¿no es cierto? Este modelo de ciudad ideal que se ha movido por todo el mundo antiguo tiene un freno en un momento clave, que es la caída del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque evidentemente con la caída del Imperio Romano, las ciudades que antes eran el lugar seguro, el lugar civilizado, el lugar de la cultura, se transforman en blancos vulnerables y expuestos frente a las invasiones bárbaras. Y por lo tanto son o abandonadas o reducidas a su mínima expresión. Con ellas, en realidad, desaparece una manera de entender la vida colectiva, que en cambio, ¿no es cierto?, es reemplazada por una distribución mucho más atomizada de la población por el territorio europeo, que va a terminar llevando, ustedes saben, a la lógica del feudo, al feudalismo.
Pero además quiero aprovechar la oportunidad para explicar una mecánica de esta presentación que creo interesante. Es la mecánica de explicar que la ciudad entra en una crisis, la sociedad entra en una crisis, perdón, la ciudad empieza a ser una especie de artefacto obsoleto que deja de ser viable para la sociedad que está cambiando. Cuando la ciudad se transforma en este artefacto obsoleto, aparecen intelectuales visionarios que imaginan una utopía, un sueño de ciudad y de sociedad distinto. Esa utopía se materializa lentamente a lo largo del tiempo hasta que la sociedad vuelve a entrar en crisis y el ciclo comienza de nuevo. Y estamos frente a una primera crisis fundamental, la crisis de la caída del Imperio Romano, que obliga a repensar la ciudad, y esa repensada de la ciudad nos lleva a cosas como esta. Esta es Siena, la Siena medieval, por supuesto. Las ciudades dejan de ser espacios de reflexión racional sobre una manera de imponer orden frente al caos y se transforman en organismos defensivos cuya lógica es repeler ataques. Y como repelen ataques, se ubican en pendientes para hacer más difícil justamente este ataque y para ver al enemigo desde lejos cuando se acerca. Se vuelven, como están en pendientes, digamos, centros de trazados irregulares y quebrados y muy compactos, se vuelven asentamientos sin un plan a priori, que se van construyendo en la medida en que se le agregan partes y que se construyen desde lo privado hacia lo público. Todas las ciudades que acabo de mostrar en el mundo antiguo se construyen desde lo público a lo privado, es decir, primero se hacen las calles y el espacio que las calles dejan se llena con viviendas, edificios, etc. La ciudad medieval se hace al revés. Primero se construye la vivienda y la calle o la plaza es lo resultante. Se construye justo al revés porque no responden a un plan racional. Sin embargo, durante toda la Edad Media sobrevive una forma urbana heredada del mundo antiguo que se llama la Bastida. Y la Bastida, como ustedes pueden ver en la imagen, es evidentemente herencia de Grecia y Roma. La Bastida es básicamente un campamento militar en la cual un ejército está asentado esperando una conquista o defendiendo una posición. Son muy habituales en España y Francia las bastidas. Son minoritarias con respecto a la ciudad medieval. La enorme mayoría de las ciudades medievales se construyen como lo que acabo de mostrar en Siena. Pero existen, sin embargo, estos antecedentes de las bastidas. ¿Por qué me detengo aquí si esto es minoritario? Porque quiero llegar a explicar una cuestión que no es menor. Una cuestión que tiene que ver con una utopía que hay que ser capaz de racionalizar. Cuando los españoles llegan a América, ¿no es cierto?, en 1492 y después repartiéndose por todo el territorio americano en las décadas y siglos que vienen, ellos fundan ciudades en grilla ortogonal, es decir, en el trazado que acabo de describir viniendo desde el mundo oriental y pasando por esta Bastida medieval. A pesar de que han vivido todos estos españoles que llegan a América, 1000 años antes de este momento de Edad Media, de ciudades con trazado orgánico, es decir, quebrado, irregular. ¿Por qué los españoles cuando llegan a América toman el modelo de ciudad ideal en grilla ortogonal en vez de usar el modelo de ciudades de las cuales ellos mismos vienen y que ha plagado Europa durante un milenio? Aquí hay una explicación, la Bastida, que ha sido una huella que se ha mantenido durante toda la Edad Media. Pero aquí hay otra explicación, que también tiene que ver con una imagen utópica de la ciudad perfecta, esta vez con fines, digamos con una mirada más bien religiosa, escatológica. Esta es la Jerusalén celeste. ¿Qué es la Jerusalén celeste? Es la descripción que hace San Juan en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, de la ciudad de la parusía, es decir, de la segunda venida de Cristo. Resulta que en ese libro, el Apocalipsis, la ciudad de la Jerusalén celeste, ¿no es cierto?, la ciudad de los justos, está descrita con mucho detalle. Y resulta que la descripción de esa ciudad es la de una ciudad en grilla ortogonal como la que ustedes están viendo en las imágenes. Esa es la descripción con medidas, con tamaños, con forma, etcétera, que hace San Juan en el Apocalipsis de la Jerusalén celeste. No es una ciudad orgánica, no es una ciudad curva, no es una ciudad espontánea, es una ciudad planeada
de planta cuadrada, con esta planta que ustedes están viendo acá. Y algunos autores, sobre todo del siglo XIV, comienzan a poner atención en ese fenómeno. Uno de ellos es Francesc Eiximenis, un monje español, que escribió un libro sobre esto y dice él en su libro, su planta, está describiendo la Jerusalén celestial, su planta ha de ser cuadrada de 1000 pasos de lado y en el centro de cada uno de estos se abrirá una puerta principal flanqueada por dos más pequeñas, fortalecidas como las de los castillos. Las esquinas estarán igualmente fortificadas. No les voy a leer toda la descripción, pero lo que él describe es la imagen que ustedes tienen en el frente, es decir, una ciudad de planta cuadrada. Cuando nosotros combinamos entonces la herencia del mundo clásico, Grecia y Roma, de estas ciudades de grilla ortogonal, con la idea de que la corona española que llega a América, por supuesto, para conquistar, por supuesto, para hacerse las riquezas del continente americano, pero también para evangelizar, resulta que ambas ideas terminan fusionándose. La ciudad de grilla ortogonal como estrategia de colonización y de dominio de un territorio, como había sido en Roma, pero también la ciudad en grilla ortogonal como modelo, imagen y reflejo de la Jerusalén celeste y por lo tanto lógica para un imperio que venía a colonizar. Pero luego, y a evangelizar, pero luego falta un último ingrediente, que es esta bastida que ustedes tienen enfrente en esta imagen. Esta bastida se llama Santa Fe de Granada y es, obviamente, el campamento militar desde el cual los soldados españoles conquistan el último bastión musulmán en la península, que es Granada. Y resulta que terminan conquistando Granada, terminan expulsando a los últimos árabes en 1492, pero todo ese ejército que ha habitado en esta bastida de grilla ortogonal, luego de esa conquista queda más bien cesante, por razones obvias, ¿no es cierto? Se acabaron las grandes luchas, se fueron expulsados los moros de España. Y resulta que la nueva aventura que muchos de ellos emprenden es naturalmente la otra gran conquista que empieza de forma simultánea, que es la conquista de América. Tenemos entonces todos esos antecedentes que nos invitan a pensar que a pesar de que hubo 1000 años de ciudad medieval irregular, compacta, agregativa, espontánea, caótica si se quiere, tal vez no sea la palabra, pero es para hacerlo más explícito, sobrevive una idea de ciudad en grilla ortogonal, que es la que los españoles terminan utilizando para fundar sus ciudades en América como esta que estamos viendo acá. A esto se le llama damero, la grilla ortogonal en América. Río de la Plata, Bogotá, Santiago de Chile o Los Ángeles en Estados Unidos, que ustedes saben, una ciudad de fundación española. Todas ellas fundadas en grilla ortogonal, a pesar de que todas las personas que las fundaron venían de un milenio entero de vivir en ciudades que tenían otra forma completamente distinta. Aquí estamos frente a un modelo ideal, una reflexión abstracta sobre el deber ser de una ciudad, sobre el ideal mejor de una ciudad, que termina adaptándose a los distintos territorios en los que se emplaza, hasta llegar, como ustedes saben, al Santiago colonial, como esta imagen que estamos viendo aquí abajo, que prácticamente podría ser una ciudad romana, ¿no es cierto?, de 1 milenio y medio antes que esto. Quiero cambiar un poco la línea, porque acabo de escribir un primer camino racional de análisis de todo esto, una primera secuencia, si se quiere, ¿no es cierto? Esa secuencia que va desde el mundo antiguo, la adopción de un ideal, ese ideal que es religioso, pero también es filosófico, es de diseño urbano, es formal, etc., y que sobrevive desde el mundo antiguo, pasando por todas las grandes civilizaciones del Mediterráneo oriental hasta Grecia y Roma, tiene una línea de continuidad a lo largo de toda la Edad Media y termina manifestándose en la urbanización de prácticamente todo el continente americano. Pero si cambiamos de eje, ¿no es cierto?, y prácticamente en forma simultánea nos vamos a Italia, asistiremos a otra manera de entender la ciudad ideal, que es la que propiamente podemos llamar utópica. Recordemos que esto es prácticamente simultáneo, ¿no es cierto? Los españoles están fundando ciudades en América, mientras que está ocurriendo el Quinquecento en Italia. Y este Quinquecento nos lleva a otro problema distinto sobre la reflexión de la ciudad. Aquí el problema no es
cuál es la estrategia de colonización de un territorio, cuál es el sistema para que un gobierno central ubicado en otro continente administre y regule y apacigüe un territorio de una enorme envergadura, que es el caso de España con América. Aquí el problema es otro. ¿Cuál es la relación entre un príncipe ilustrado, culto, mecenas y amante de las artes y su pueblo? Y entonces, ¿qué es el problema de las ciudades italianas? Y entonces lo que termina resultando es la reflexión en torno al ideal de ciudad, que es todo esto que ustedes ven aquí arriba, en las cuales los problemas centrales radican en cómo relaciono a la autoridad principal que se encuentra ahí en su centro, en la plaza, en el palacio, con la sociedad que lo rodea, que se ubica, en todos estos casos, equidistantes en torno a él. Y esa es la imagen que estamos mostrando aquí abajo, una pintura muy famosa, en la cual se está ilustrando justamente ese espacio central de la ciudad ideal del Renacimiento italiano. Entonces, todas estas ciudades adquieren esta forma más bien compacta, más bien redonda y en su perímetro estrellada para permitir un muro suficientemente importante que permita la defensa. La ciudad ideal del Renacimiento italiano en realidad es la combinación de dos cosas, una reflexión política, digamos, física, en el sentido de la relación entre la autoridad y sus súbditos, y al mismo tiempo una reflexión defensiva con respecto a las mejores posibilidades de hacer viable un asentamiento. Y esta ciudad, que parece ideal y parece utópica, también se materializa. Aquí estamos frente al caso de Palmanova, una de las ciudades ideales del Renacimiento italiano que sí ve la luz y es construida, donde prácticamente todos los fenómenos que estoy describiendo pueden verse. Una plaza central, en la que está también el príncipe, una sociedad que se ubica en torno a él de forma equidistante, ¿no es cierto? Todos igualmente relacionados con la autoridad y un perímetro defensivo muy significativo. El Renacimiento entonces nos permite ser testigos de otra manera de entender la utopía, de una utopía que ya no es heredera de este pensamiento ideal de la ciudad del mundo antiguo y que dura prácticamente toda la Edad Media y termina en América, sino que una reflexión diferente. Pero entramos en una nueva crisis. De nuevo, como les decía, el ciclo, crisis de la sociedad, la ciudad se transforma en un organismo obsoleto, en un artefacto obsoleto porque ya no sirven los intereses de esta sociedad que muta, los intelectuales comienzan a pensar una nueva ciudad que se materializa con el tiempo, hasta que luego de materializarse, la sociedad vuelve a entrar en crisis y todo el ciclo recomienza. ¿Y cuál es esta nueva crisis? Las guerras de creación de los estados nacionales. Estamos en un momento, en esta Europa, luego del Renacimiento, en el que ya no siguen funcionando estas ciudades principescas que acabamos de ver, ¿no es cierto? Es decir, atomizadas con una autoridad solamente referida al gobierno de esa propia ciudad y de un territorio que la acompaña. Estamos frente a la conformación de los estados nacionales, y esos estados nacionales tienen otras necesidades. Ya no se trata entonces de defender los muros de la ciudad, sino que de defender la frontera nacional por allá lejos, porque estamos defendiéndonos no de un ejército amateur de la ciudad al lado, sino que estamos defendiéndonos de un ejército profesional del Estado Nacional vecino. Y ese Estado Nacional requiere una autoridad central fuerte, capaz de financiarlo, y esa autoridad fuerte suele ser el monarca absoluto del barroco. Y ese monarca absoluto del barroco, a su vez, elige de entre todo su territorio una sede permanente, no una sede itinerante como son muchos de los asentamientos de los príncipes del Renacimiento. Y esa sede permanente recibe un nombre, se llama ciudad capital. Y la ciudad capital tiene unas particularidades muy relevantes. Ya no es importante per se, como era Roma en el mundo antiguo. Por ejemplo, Roma no es la capital del Imperio Romano. Roma es el Imperio Romano y el resto son los territorios conquistados. En cambio, el París, el Londres, ¿no es cierto?, de esta época, son importantes porque el rey habita en ellos. Y el rey es importante porque encarna en sí mismo el poder de un Estado nacional. Eso es lo que las hace importantes. Entonces, esta nueva crisis de la sociedad con este cambio relevante lleva, por supuesto,
a un nuevo ideal, a una nueva utopía de ciudad, a un nuevo modelo de ciudad. Y ese nuevo modelo es la idea de ciudad-palacio. ¿Qué es lo que es una ciudad-palacio? Aquí estamos viendo Karlsruhe. Es una ciudad en la que el orden que el rey ha sido capaz de imponer en su sociedad, en su Estado nacional, se encarna en una forma. La ciudad, palacio del barroco, es forma regular, geometría y orden, porque se impone al caos, igual que lo que hace el rey con respecto al mundo en el que le toca vivir. Es una ciudad centralizada, es decir, si los países, si estos estados nacionales se centralizan en la ciudad capital y la ciudad capital se centraliza en torno a la figura del rey, el rey a su vez elige un palacio de envergaduras importantísimas y ese es el centro de la ciudad. La forma urbana, como la que ustedes están viendo, es el telón de fondo del ritual cortesano, de todos los rituales de la corte. El baño del rey, el recorrido del rey, la salida del rey a misa, los rituales anuales, etc. Y la ciudad es sobre todo diseñada a partir de la perspectiva. ¿Y por qué la perspectiva? Porque la perspectiva, que es capaz de ordenar con el ojo, mucho más allá de lo que es posible hacer con el pie, la gran perspectiva que se fuga casi al infinito, es también una señal del infinito poder que tiene el rey para verlo todo y para ordenarlo todo. Entonces, aquí estamos frente a una imagen de la ciudad-palacio de Versalles. El eje, es decir, la línea recta, ancha y continua, como la que estamos viendo en esta imagen, se transforma en el elemento central de todo el ideal del barroco. Esa gran línea de perspectiva infinita, de perspectiva monumental, mediante la cual el rey y su corte imponen orden frente a lo aleatorio, frente a lo agregativo, frente a lo espontáneo, frente, en suma, al caos. ¿Y qué es lo que hace el mundo del barroco cuando, en vez de poder crear una ciudad desde cero, como lo hace en el caso de Versalles, más bien tiene que lograr objetivos parecidos en una ciudad preexistente que suele ser caótica y suele ser heredada a la media y suele ser espontánea y suele ser agregativa? ¿Qué es lo que hace el poder entonces real? Bueno, impone piezas en las cuales ellos encarnan parte de este ideal del que estoy hablando. La imagen que tenemos aquí enfrente es la Plaza Mayor de Madrid, ¿cierto? Este es el casco histórico de Madrid, evidentemente de trazado medieval, irregular, quebrado, todo lo que ya habíamos dicho con respecto a las ciudades, pero dentro de esa realidad agregativa y caótica, entonces el poder real impone, incrusta, hasta nos atreveríamos a decir, esta pieza, esta plaza real regular, geométrica, simétrica, perfecta y ordenada, a tal punto que parece prácticamente un fotomontaje, un collage, pero en realidad es una foto satelital de la realidad tal cual es. Entonces, a ese punto llega la voluntad de imponer un modelo de ciudad, una idea de ciudad abstracta sobre la realidad. Pero entramos en una nueva crisis y probablemente esta es la más importante de todas las crisis en la historia de la ciudad, salvo la actual, la crisis de la ciudad industrial. ¿Qué es lo que es la crisis de la ciudad industrial? Como ustedes saben, estamos hablando de inicios en el mediados del siglo XVIII en Inglaterra. La crisis de la ciudad industrial no es otra cosa que el reemplazo de los métodos productivos artesanales por la máquina, que a su vez nos conduce a la fábrica y que muy rápidamente nos conduce a su vez a los barrios industriales en las periferias de grandes ciudades, donde la población, que antes estaba relativamente repartida por el territorio, tiene que acudir para conseguir trabajo. Y esto, en el plazo de unas pocas décadas, va a revertir una distribución de la población en el territorio europeo que era 80% rural y solo 20% urbana. Esa es una distribución de la población que viene desde la Edad Media, para transformarse justo al revés en 80% urbana y 20% rural en el plazo de unas pocas décadas. Así es la migración campo-ciudad. A ese punto es la migración campo-ciudad. Entonces, un cambio social tan relevante evidentemente afecta a la ciudad y la hace parecer y verse como un artefacto obsoleto, especialmente obsoleto en este periodo. ¿Y en qué se traduce esta obsolescencia? En una calidad de vida miserable para las nuevas masas obreras urbanas, en barrios aglomerados,
sin higiene, sin agua potable, sin alcantarillado, sin ventilación, sin asoleamiento, donde la gente vive bajo la contaminación, en condiciones de vida deplorables, sin vacaciones, sin salud, en lugares semisubterráneos, sin espacio suficiente para criar a los hijos. Entonces, esta sí que es una crisis de verdad mayor en la historia de la ciudad. Y como todas las crisis de verdad mayores en la historia de la ciudad, la pregunta natural que tenemos que hacernos es, ¿cuándo y cómo viene la utopía que pone de nuevo el horizonte en un deber ser que intenta resolver todos estos conflictos? Y por supuesto, la utopía viene relativamente luego. Y empiezan a abundar los reformadores sociales que no solo proponen una nueva forma de ciudad, sino que se van mucho más atrás que eso, proponen una nueva forma de organización social, distinta de la presente. Ellos no están solamente centrados en el problema de la forma de la ciudad, sino que en la manera en la cual la sociedad organiza su producción y también, por lo tanto, las relaciones al interior de los distintos grupos de la sociedad. Y algunos ejemplos de esto son bien notables. Y yo diría que hay aquí dos grandes familias de ciudades utópicas de la revolución industrial. Una que tiene que ver con los reformadores sociales. Y los reformadores sociales, como les decía, básicamente proponen una nueva manera en la cual la sociedad se organiza, radicalmente distinta de la sociedad que se está industrializando. Pongo, por ejemplo, los falansterios de Charles Fourier. ¿Qué es lo que son los falansterios? Son ideas de sociedades que se organizan bajo la lógica de que no exista propiedad privada, hay solo propiedad común. Y esa propiedad común permite que todos sean dueños de todo y que compartan las tareas domésticas, la alimentación de los niños, la educación de ellos, el trabajo agrícola en los alrededores. Y por lo tanto la ciudad se construye, se piensa en realidad, pero hubo intentos de construcción, se piensa como una especie de gigantesco edificio en el cual cada uno de nosotros, cada una de nuestras familias, habita un pequeño pedazo. Y lo mismo hace Robert Owen, Charles Fourier francés, Robert Owen a mediados del 19, cuando propone New Harmony en Estados Unidos, que no es otra cosa que una nueva forma de organización social, distinta completamente a la depredación industrial que él ve en el mundo en el que le toca vivir, y propone, por eso, la nueva armonía, que así se llama, donde hay una propiedad común, donde todos velan por la seguridad y bienestar de todos, etc. Estos son los del mundo de las reformas sociales, es decir, primero piensa en un nuevo orden social y después la forma urbana que iría adecuadamente con ellos. Pero hay otro campo posible de desarrollo que es justamente lo opuesto, es el de los industriales. ¿Y qué es lo que hacen algunos industriales? Naturalmente no todos. Dicen, mira, yo necesito ofrecer a mis trabajadores, a mis operarios, condiciones de vida idóneas que les permita estar mejor y por lo tanto trabajar y rendir mejor. Y entonces lo que hacen es planifican y fundan ciudades prototipo donde los problemas de la ciudad industrial de la cual estos operarios vienen se resuelvan. Uno de ellos es Lever, el industrial inglés que por supuesto hacía jabones, los hace todavía, y que funda en Inglaterra a fines del 19 Port Sunlight, el puerto de la luz del sol. Una ciudad aireada, ventilada, asoleada, verde, bonita, donde los trabajadores de la empresa Lever pueden vivir y al mismo tiempo pueden trabajar en las fábricas. Son dos mundos completamente distintos. Los reformadores sociales que primero reforman la sociedad, después la ciudad, y por otro lado los grandes industriales que pretenden todo lo contrario, que sus empresas funcionen, pero para ello también reforman la ciudad en la que viven sus operarios. Y eso termina llevando probablemente a la que es la más radical de las utopías del momento, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que la he bautizado acá como la utopía de la ciudad no ciudad, la ciudad jardín, así se llama. ¿Y qué es lo que es la ciudad jardín? La hipótesis de que los problemas de la ciudad industrial se resuelven logrando una combinación de la ciudad con su opuesto, que es el campo. Y ese opuesto tiene reglas completamente distintas. Poca densidad de población, gran distancia entre un edificio y otro, digamos, construcción muy regulada. Entonces, por un lado tenemos la ciudad que se ha transformado en foco de migración, por los temas que ya les comentaba, migración campo-ciudad para conseguir empleo,
Y por otro lado tenemos la hipótesis de que esos mismos problemas se resolverían si fuéramos capaces de provocar baja densidad, mucha dispersión, mucha ocupación de suelo con relativamente poca población. Pero se construye. Aquí está Welwyn Garden City en Inglaterra y hay varios otros casos y probablemente de todas las cosas que yo les he mostrado, ninguna tiene más impacto durante el siglo XX que esta utopía de ciudad-jardín. De hecho, una buena parte de nuestras periferias, y estoy seguro que una buena parte de los lugares donde viven nuestros auditorios hoy día, están construidos con la lógica de ciudad-jardín que surge como una idea en el siglo XIX para oponerse a la crisis o para intentar reponerse de los efectos de la crisis de la ciudad industrial. Y llegamos al siglo XX entonces. Aquí los quería traer. Pero llegamos a una condición muy particular, que es lo que se conoce como la Belle Époque, la Bella Época. Esos años virtuosos, milagrosos, justo antes de la Primera Guerra Mundial, en los que prima una cosa que claro, visto con la perspectiva del tiempo puede parecer medio ingenua, pero prima básicamente la fe en la ciencia y en el progreso. En esa época están todos fascinados por lo que ha logrado la ciencia. La ciencia ha logrado vacunas, la ciencia ha logrado tratamientos, alargar las expectativas de vida, mejorar los transportes, mejorar las industrias y la productividad, etc. Y todo eso hace pensar a la sociedad de la época que mediante la ciencia y el progreso de seguro todo va a ir mejor. Y nada encarna mejor, a mi juicio, esta fe que las exposiciones universales. Aquí estamos viendo la de París del año 1900. Lugares en los cuales, unas grandes ferias en las cuales se concentran y coexisten todos los adelantos técnicos de los cuales los habitantes de estas sociedades están tan orgullosos. Por supuesto, también hay otras cosas, como por ejemplo los desfiles que se hacen, es decir, los viajes a los cuales obligan a poblaciones autóctonas de varios pueblos, entre ellos algunos chilenos que van a exhibirse como animal de feria en algunas de estas exposiciones universales. Pero dejando eso de lado, son lugares notables en los cuales el mundo se maravilla por el progreso del que la ciencia, ¿cierto?, ha sido objeto y les ha permitido. Y eso lleva a un grupo de intelectuales, esa fe en el progreso y la fe en la ciencia, a un grupo de intelectuales, particularmente italianos y algunos franceses, a imaginar la ciudad del futuro, la ciudad que combina adecuadamente con estos cambios, ¿no es cierto? La ciudad que han heredado la historia les parece obsoleta, casi ridícula, un corsé que los amarra a una tradición de la cual quieren despegarse. Y entonces estos intelectuales, muchos de ellos los llamamos los futuristas, al menos los italianos, ¿no es cierto?, nos bombardean con imágenes de la ciudad que viene, a pesar de que esta ciudad no es posible materializarla en el momento en que es proyectada. Esto es antes de la Primera Guerra Mundial, y muy particularmente Antonio Santelià, que llama, él es italiano, que llama a todos estos dibujos que él hace de esta ciudad que sueña, la città nuova, la nueva ciudad, ciudad construida de hormigón, de acero, de cristal, en la cual trenes y otros vehículos rápidos cruzan por viaductos metálicos, salvando ríos o carreteras, ¿no es cierto?, ascensores acristalados que recorren los edificios en vertical por el exterior. Ciudades que a nosotros no nos parecen tan extrañas porque la verdad es que en la práctica nosotros terminamos materializando cosas bastante parecidas a esta. Pero imagínense lo que es esto antes de la Primera Guerra Mundial. Imagínense lo que esto produce en el contexto de la Europa de la década del 10 y del 20 del siglo XX. Esto sí que es radicalmente futurista, por eso se llama así. Antonio Santelià no es el único, tenemos también a Virgilio Marchi, a Mario Chiatone, que nos muestran ciudades que no es posible construir en la época en que son dibujadas. Ciudades construidas a partir de este nuevo material, el hormigón, que permite una plasticidad y una flexibilidad que ningún otro material permite, que es atravesada por estos, como les decía, ferrocarriles y tranvías que mueven masas de población de un lado para otro. Fe en la ciencia y en el progreso. La ciencia y el progreso, así como trajeron vacunas, no pueden sino traer beneficios para las sociedades urbanas que van a habitar en estas ciudades del futuro. Sin embargo, nosotros sabemos que la historia tenía preparadas algunas sorpresas y la cosa no fue tan así, ¿no es cierto? Porque comienza en 1914 la Primera Guerra Mundial. Y de hecho, Antonio Santelià, el autor de una de estas imágenes, muere en la Primera Guerra Mundial.
Esta es la imagen de una explosión en la Primera Guerra Mundial en 1916 para la ciudad de Lille, en Francia, pero sabemos que esto ocurrió en todas partes. Estas ciudades son destruidas y el progreso y la ciencia que sirvieron para mejorarnos y para aumentar nuestras expectativas de vida y para llenarnos de ilusión sobre lo que venía, también sirve para crear armas de destrucción masiva. ¿No es cierto? Nosotros sabemos lo que eran estos envenenamientos masivos y las máscaras de gas, etc. Entonces, estamos frente aquí a otra crisis. Habrán podido notar que las crisis son cada vez más frecuentes en la medida que nos acercamos al tiempo presente. Y el ciclo entonces, crisis, ciudad, que ya no sirve para los efectos para los que servía antes, nuevos ideales, va acelerándose. El ciclo se vuelve cada vez más corto y más digamos, más fugaz cada una de sus etapas. Y entonces surge en la entreguerra, una vez que se termina la Primera Guerra Mundial, una nueva utopía, que es lo que llamamos la utopía moderna. Algunos autores principales, como Le Corbusier y su ciudad radiante, la idea de que la ciudad debe construirse de otra manera completamente distinta que la ciudad de la historia. ¿Por qué? Porque es necesario reconstruir Europa sin mano de obra calificada. La mano de obra calificada se murió en la guerra, con relativamente escasos recursos, porque los países quedaron extraordinariamente pobres, con necesidades de hacerlo en forma estandarizada y en serie, porque debe ser rápido. Y entonces la ciudad tradicional, esa que se hacía en forma artesanal, artística, si se quiere, ya no sirve para estos fines. Y entonces este y otros autores proponen ciudades repetitivas, sistemáticas, hechas en serie y estandarizadas, como por ejemplo el Plan Voisin, que propone para el casco histórico de París. Esto que tenemos aquí abajo es el París histórico de los primeros 4 distritos, y lo que estamos viendo allá arriba no es otra cosa que la propuesta de Le Corbusier para borrar toda esa edificación patrimonial y para ser reemplazada por este sistema de torres. Este plan, por supuesto, nunca se construyó, por suerte. Pero aquí tenemos otros ejemplos parecidos de las imágenes que tendrán estas ciudades modernas, esto que tendrá un impacto además gigantesco esta utopía moderna, que además tiene variantes. Por ejemplo, es la variante de Ludwig Hilberseimer, que es contemporáneo con Le Corbusier, que también proyecta naturalmente una ciudad moderna, pero que pongo acá para llamar su atención sobre el nivel de radicalidad en esta idea de hacer la ciudad desde cero, ¿no es cierto? Ahora que estamos preocupados del debate sobre si construir cosas desde cero o no, a propósito de la nueva Constitución, aquí estas ciudades están todas proyectadas desde cero, ab ovo, ¿cierto? Tabula rasa. ¿Por qué? Porque fíjense, por ejemplo, que uno ve esta imagen y estamos discutiendo de una ciudad en la que no es posible reconocer prácticamente ninguno de los elementos habituales que reconocemos en nuestra ciudad, en la ciudad en la que vivimos, en la ciudad en que nacimos, la ciudad de la historia. No entendemos calles, ni veredas, ni plazas, ni comercio, ni vivienda, ni prácticamente ningún nombre que le hemos dado, ni parques, ningún nombre que le hemos dado a un elemento tradicional de la ciudad de la historia. Y todo ha sido reemplazado por otra cosa completamente distinta. ¿Se materializó progresivamente esta ciudad? Por supuesto que se materializó. Y tenemos ejemplos tanto en la Europa central, donde estas ideas surgen, como también en países en vías de desarrollo que intentan, mediante la construcción de la utopía moderna, entrar a las grandes ligas de las naciones desarrolladas. Un ejemplo de eso es el Brasil de las décadas de los 50, que quiere construir su ciudad capital, Brasilia, en el centro del territorio, en el territorio brasileño, y no en la costa, como era el caso de Río de Janeiro, ¿no es cierto? Típica lógica de ciudad, digamos, de ordenamiento territorial colonial, en que la ciudad capital principal se pone en la costa para comunicarse con el país europeo al otro lado del océano, y en cambio ellos quieren mover la ciudad capital al centro del país, y adoptan, como ustedes pueden estar viendo en las imágenes, todo el lenguaje y toda la lógica de la utopía moderna, ¿no es cierto?, con todas sus luces y también con todas sus sombras. Y eso mismo se produce en prácticamente todos los países en distintas escalas. Aquí tenemos el centro de Santiago de Chile, ¿no es cierto? Ustedes reconocerán el lugar. Esta es la remodelación San Borja, en la que
parte de esta idea de la utopía moderna, otra escala más chica naturalmente que Brasilia, se construye en la periferia de lo que era el casco histórico de la ciudad de Santiago, ¿no es cierto?, mediados del siglo XX. Y se construye esta pieza muy relevante que hereda prácticamente todos los grandes principios de esta ciudad moderna que acabo de explicar. Y lo mismo ocurre en otros lugares. Esta es la periferia, una foto sacada de la periferia de una de las grandes ciudades francesas, ¿no es cierto? Es lo mismo en París, en Grenoble, en Lyon, etc. Entonces nosotros que estamos acostumbrados a ver la ciudad europea con sus callecitas y sus cafés, tenemos que saber que una parte muy relevante de su periferia se construyó como parte del programa de reconstrucción de la posguerra con este lenguaje, con esta sintaxis urbana que es heredada de la utopía moderna. Pero volvemos a entrar en crisis. Volvemos a entrar en crisis. ¿Y cómo se materializa la crisis esta vez? De una forma relativamente distinta, ¿no es cierto? La crisis, y aquí voy a usar el cine, refleja lo alienada y la forma de vida extraña de estas viviendas modernas. Y para eso el cine es clave. Les quiero recomendar la película Mi tío de Jacques Tati del año 1958, en la que la protagonista es una casa. Y la casa nos permite ser testigos de lo hilarante, de lo esquematizada, de lo rígida que es la vida en esta vivienda, mientras que el tío, por eso la película se llama así, vive en el casco histórico de la ciudad, en una vivienda en el centro tradicional, y es mucho más feliz y es mucho más espontáneo todo. Y el mismo autor, Jacques Tati, una década después, mientras que en la película anterior hacía una crítica de la vivienda moderna, hace una crítica del urbanismo moderno, toda vez que lleva al mismo tío, que es el de la imagen que estoy mostrando acá, pero esta vez a un París que ha sido construido con esta lógica moderna en el cual no reconocemos absolutamente nada de sus monumentos y de sus cosas principales. Y volvemos a entrar en una nueva crisis, en los años 60, pero esta vez una crisis social, una crisis en la cual nuestros jóvenes, pero no solo los jóvenes, una parte importante de la sociedad rechaza el establishment, rechaza el orden tradicional de la sociedad, rechaza los valores de sus padres. Y aquí tenemos la famosa quema de los sostenes, ¿no es cierto?, que es, me parece a mí, un elemento muy indicativo de lo que estoy hablando. No quieren el orden tradicional que ha sido el conjunto de valores que ha imperado en la sociedad. Quieren algo completamente distinto, el amor libre, la libertad, etc. Y por lo tanto surgen las nuevas utopías de los años 60, intelectuales, Archigram, Archisum, Superstudio, que proponen ya no una ciudad como la utopía moderna, estable en el tiempo, consolidada, salvadora de la humanidad, etc., sino que unas ciudades que son prácticamente unos artefactos móviles, cambiantes en el tiempo, que se desarman, que son capaces de moverse en el territorio, que acompañan la dinámica evolución de la sociedad. Una sociedad que se ve como en esta imagen de la derecha, ¿no es cierto? Este es el grupo humano para el que está pensado esta ciudad de la utopía de los 60. Entonces son una especie de artefactos móviles físicamente que son capaces de transformarse en la medida que la ciudad evoluciona, en vez de consolidarse como una forma rígida y resistente al cambio. Se construye marginalmente, pero cuando se construye tiene un impacto enorme. Aquí vemos, por ejemplo, el Centro Beaubourg, el Pompidou, en la mitad del casco histórico de París. Un edificio, es un centro de arte, el más visitado del mundo, de hecho, que alberga, ¿no es cierto?, todos estos artistas que producen, que exponen, etc., y que está construido a la manera de estas utopías que les mencionaba, como un artefacto mutante, cambiante, que evoluciona en el tiempo y que es capaz de adaptarse. Muy diferente a la ciudad tradicional que lo rodea. Y otro ejemplo relevante en la misma ciudad de París, esto que se llama Les Étoiles d'Ivry-sur-Seine, las estrellas de Ivry-sur-Seine, que es una especie de edificio, barrio, que es prácticamente un metabolismo mutante y adaptante, que se infiltra, rodea las edificaciones tradicionales, como si fuera más bien un ser vivo que un edificio consolidado y estable como los que abundan en esa ciudad. Y por último, en esa utopía de los 60 me parece súper significativo el rol del cine de nuevo, como por ejemplo Logan's Run, que muchos de ustedes la vieron, yo la vi, de 1976. Logan huía por una serie de razones, ¿no es cierto? Pero la ciudad a la que aspira se ve más o menos así. Y esta ciudad me parece interesante, entre otras cosas, porque prácticamente parece un parque de diversiones, un parque temático. De hecho, me parece extraordinariamente parecido a Epcot,
que la verdad se inaugura prácticamente 10 años después que esto, que es perfectamente posible imaginar que estuvo inspirado en este tipo de cosas. Y entro al último momento del que quiero hablar, y con esto voy acercándome al término de esta presentación, que es la última y probablemente la más reciente, la más desconocida, la más difícil de entender de las crisis de la ciudad. Esta es una foto de Santiago de Chile. Yo sé que parece el apocalipsis, pero en realidad es una foto sacada, que por lo demás tampoco cuesta tanto sacarla, es bastante habitual en los días que son así, en el centro de nuestra ciudad. No tengo ni que explicar de qué se trata la crisis. Se trata de una crisis de calidad de vida en la que pasamos horas y horas en nuestros autos, en enormes carreteras y sus congestiones. Una crisis de identidad con enormes barrios de vivienda repetitiva, sistemática, ¿no es cierto?, carentes de identidad y de sentido de apropiación. Crisis de espacio habitable. Crisis del uso del espacio público de convivencia. No sabemos bien qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer en el espacio público. Me parece que esto es un tema extraordinariamente candente después de lo que ocurrió el fin de semana. Que nos lleva de nuevo a imágenes del futuro, a distopías futuristas como la de Blade Runner, por ejemplo, que nos anuncia, películas por supuesto, que nos anuncia lo que ocurrirá con estas sociedades controladas permanentemente por estos vehículos policiales que sobrevuelan, siempre oscuras, inseguras, o las distopías futuristas de tipo medioambiental, como esta película de dibujos animados de Disney, Wall-E, en que nos habla de lo que ocurrirá con la Tierra cuando ya no podamos habitarlas más porque la hayamos echado a perder, o cuando la crisis medioambiental haya llegado al punto en el que la naturaleza que hemos dañado tanto se vuelva contra nosotros. Todas estas son imágenes sacadas de películas que probablemente muchos de ustedes vieron. O que nuestras mismas desavenencias o bien los destrozos que hacemos en relación con el medio ambiente y el sistema nos lleven a la destrucción del patrimonio de manera sistemática, que también es un tema relevante después de lo que ha ocurrido en los últimos días en Chile. ¿Cuáles son las nuevas utopías urbanas? ¿Qué dicen de nuestro futuro? Con esto termino. Ciudades sin suelo, que ya está anunciada desde hace mucho tiempo atrás por este famoso dibujo animado Los Supersónicos, la idea de que el suelo se va a volver un bien tan escaso que vamos a tener que ser capaces de vivir sin depender de él. Ciudades que crean su propio medio ambiente, porque al interior de este medio ambiente, de esta cúpula, todo está bien, pero fuera de él no. Ciudades que habitan nuevos territorios hasta el momento inexplorados, debajo del agua, en el espacio, etc. Ciudades multiculturales, ciudades alienadas del consumo, estoy mezclando distopías con utopías, o ciudades en territorios absolutamente impensados. Pero la verdad es que esta, a diferencia de todas las demás, no es una ciudad soñada, sino que es una realidad construida. Esto es Dubái. Esto es una foto real de Dubái que está construida en la mitad de un desierto en el que ninguno de nosotros pensó que se podía construir una ciudad. Se repite permanentemente entonces el ciclo malestar en las ciudades, o sea, crisis, malestar en las ciudades, la ciudad entendida como un artefacto obsoleto, las nuevas utopías urbanas que algunos intelectuales promueven y defienden como manera de resolver los problemas, la materialización de esas utopías progresiva a lo largo de las décadas o de los siglos y una nueva crisis. Pero presiento, y en esto así quiero terminar, que ese ciclo se está cortando cada vez más. Ese es el rol de la utopía en el desarrollo de la ciudad y es lo que quería presentar hoy día. Muchas gracias a todos.